Responsables. Programa de Producción Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Magda. Buenas noches, Manuel Felipe. Tiempo de constituyente. Sí, señor, y tiempo De además nuevo. de mucha polémica. El presidente Nicolás Maduro solicitó al Consejo Nacional Electoral activar el proceso para una asamblea constituyente. Para ello, el mandatario apeló a los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución Nacional Bolivariana. El mandatario indicó que está en marcha una amplia consulta con todos los sectores del país, la cual definirá las bases comiciales y la organización de la nueva Asamblea Constituyente. La anterior se convocó en el año 1999 y dio nacimiento al texto constitucional que está vigente. La iniciativa para convocar la nueva constituyente buscaría ganar la paz, ampliar el sistema económico, incluir las misiones sociales, seguridad y justicia, nuevas formas de democracia y defensa de la soberanía, además de abordar tareas como la identidad cultural, garantía del futuro y el cambio climático. La plenaria de la Asamblea Nacional rechazó el anuncio presidencial y solicitó al Poder Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, también al Poder Ciudadano, abstenerse a avalar lo que considera una iniciativa fraudulenta del presidente Maduro. También instó a la Fuerza Armada Nacional a respetar el marco jurídico institucional previsto en la Constitución. La Mesa de la Unidad Democrática también rechazó la propuesta presidencial porque si bien se trata de un mecanismo previsto en la Constitución, su activación en estos momentos representaría una maniobra para no convocar las elecciones de alcaldes y gobernadores que han venido siendo pospuestas por el Consejo Nacional Electoral. La mayoría de los constitucionalistas y expertos en la materia consideran que la iniciativa, si bien reconocen que existen sectores de la oposición, incluso la propia MUD, han planteado en algún momento la convocatoria constituyente, en este caso se trataría de una respuesta política del gobierno para ganar tiempo y no adoptar las medidas necesarias frente a la crisis política, económica y social que está viviendo el país. ¿Es pertinente la convocatoria a la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles serían sus consecuencias en el corto y mediano plazo? ¿Contribuiría realmente a bajar las graves tensiones políticas? Sobre el tema conversaremos al regreso con el abogado constitucionalista y profesor universitario Rafael Chavero. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_piso_gb y a través de la etiqueta numeral hora clave, envíen sus preguntas para nuestro invitado. También pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Ya regresamos. Usted está viendo La Hora Clave. El odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Por más que se lo destruya, el poder del amor como servicio siempre resucita. Natural Premium es el laboratorio a quien confío el cuidado de mi salud, con más de 15 años de experiencia y calidad certificada. Entre nuestros productos indicados como coayudantes se encuentran las cápsulas de Ginkgo biloba para la memoria, centella asiática para el control de peso y Sirnaprem como antiespasmódico. Reconócenos por nuestra banda de seguridad blanca. Natural Premium, para sentirte cada día mejor. Nosotras le ponemos color al país. American Colors, 50 tonos para colorear tu mundo. ¿Desea mudarse y obtener residencia legal en los Estados Unidos para usted y su grupo familiar? La visa EB5 del Departamento de Inmigración es la forma más inteligente de lograrlo, invirtiendo $500,000 en un proyecto hotelero ya en construcción. Les habla Alejandro Taboski y los invito a nuestra página web, donde encontrará toda la información necesaria para convertir esta meta en una realidad. Este domingo, a las 7 de la noche, los invito a una edición especial de análisis situacional con el presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Agua, con quien analizaremos
el verdadero propósito de esta convocatoria a una asamblea constituyente, la verdadera naturaleza del conflicto social y político en el país, la ejecución en marcha de un plan insurreccional y las amenazas a la paz y a la estabilidad del país. Análisis situacional. Domingo, 7 de la noche, por Globovisión. Seguimos con La Hora Clave. Regresamos con La Hora Clave. Bueno, y recordamos que nos pueden enviar sus preguntas utilizando nuestra etiqueta numeral Hora Clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rafael Chavero, constitucionalista, profesor universitario. Bueno, siempre bienvenido. Gracias, Manuel Felipe, gracias, Maki. Rafael, vamos a hablar de este tema que realmente es una especie así como de otro comodín que de alguna manera ha utilizado el gobierno en estos momentos. Tan es así que ya no solamente los sectores de oposición, sino y muy importantes y connotados expertos en la materia dicen que eso resultaría un fraude a la Constitución. ¿Tú estás de acuerdo? Sin duda, creo que es un fraude constitucional, al menos como está planteado y al menos para lo que está planteado. Yo lo primero que tengo que decir es que yo estoy convencido que esto es un trapo rojo, esto es una estrategia política para cambiar la agenda opositora, para llevar el paso de la dinámica de la situación política del país y tratar de distraer digamos, la tensión política en un proceso claramente fraudulento. Y digo que es fraudulento no solamente por la forma como se pretende instaurar, sino además por los motivos. Yo invito a los venezolanos a que lean los considerandos de ese decreto. Cuando uno lee los considerandos de ese decreto, uno se siente burlado, realmente menospreciado. Es como un insulto al intelecto, las razones por las cuales se pretende justificar una constituyente. Todo lo que supuestamente justifica esa constituyente es algo que lo puede hacer y ha venido haciendo el gobierno sin límite alguno. Recordemos, por ejemplo, uno de los considerandos, bueno, el establecimiento de las misiones. Bueno, no tenemos misiones a cada rato en la calle. En la instauración del poder comunal, no se instauró fraudulentamente el poder comunal después que en un referéndum sobre la reforma constitucional se rechazó modificar la Constitución para establecer el poder. Y si le deja asumir las atribuciones a la Asamblea Nacional, ya con estos artículos, estos decretos del Tribunal Supremo, pues ya se posesionó de las atribuciones a la Asamblea Nacional. Ya tenemos un mensaje de Jorge Reyes. Dice que de perder el gobierno a la constituyente, ¿qué consecuencias generaría para los mismos? Gracias desde Valencia. Bueno, lo primero que hay que decir de perder qué, porque Exacto. Instaurar un proceso constituyente conforme a la Constitución implica al menos 3 elecciones. Primero, votar o preguntarle al pueblo, que es el soberano, quien tiene la iniciativa. El presidente Maduro irónicamente o burlonamente dice que él convoca. Él no puede convocar, ni él, ni la Asamblea Nacional, ni un número, ni el 15% de los ciudadanos, no. Quien convoca es el poder originario, según los términos de la Constitución, que es el pueblo, y el pueblo se llama a través de referéndum. Ese es el que puede convocar. La Asamblea que pasa son enmiendas y reformas. Sí, exacto, y en este caso la Asamblea tiene iniciativa, es decir, tiene la iniciativa de preguntarle al pueblo, exacto, ustedes quieren una Asamblea Nacional Constituyente. Y no solamente hay que preguntarle, ustedes quieren una Asamblea Nacional Constituyente, tienen que preguntarle cómo quieren la Asamblea Nacional Constituyente, cuánto va a durar, cuántos las van a integrar, cómo se van a elegir sus integrantes. Todo eso hay que de alguna otra manera preguntarlo en la primera elección. Entonces tendríamos que ir a una primera elección para preguntarle a la gente, ustedes quieren una Asamblea Nacional Constituyente, eso es lo que le va a resolver el problema al país, y bajo estos términos. Segundo, después hay que ir a otras elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, y después que redacten la Constitución hay que ir a una nueva elección para aprobar la Constitución. Es decir, tres procesos electorales cuando ni siquiera pudimos hacer uno, o tenemos procesos electorales retrasados fraudulentamente. Ahora, Rafael, esas consideraciones jurídicas son, por supuesto, inobjetables, ¿no? Pero el planteamiento es más bien político, porque las constituyentes están hechas para hacer constituciones, para reformas constitucionales, pero también en el mundo entero este mecanismo se ha utilizado para abordar situaciones de ingobernabilidad, para afrontar crisis políticas muy severas,
Y yo entiendo que la intención ahora, más que el tema estrictamente constitucional, más allá de que haya algunas modificaciones a la Constitución, es porque el país está frente a una polarización y un cuadro de choque de poderes que necesariamente requiere de un mecanismo que estabilice, ¿no? Y ese planteamiento fue el que se ha sostenido desde la oposición desde hace mucho tiempo. Frente a la polarización insalvable del país, el mecanismo constituyente. Perfectamente lógico este planteamiento. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta que no se está hablando en abstracto, sino en un contexto político muy serio. Pero también una constituyente funciona más cuando hay un desenlace. En este momento lo que hay es una polarización que tú no sabes si en medio de esto, plantearla de esta forma. Además, el presidente está diciendo, les voy a enviar a ustedes las condiciones para. Es decir, ni siquiera consulta. No, eso no es consulta. Y lo irónico es quién plantea, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel Felipe, pero quién plantea la constituyente, por lo general no la plantea el status quo. Recordemos que la constituyente es el mecanismo de modificación constitucional más radical. Es, como dice la Constitución, para modificar sustancialmente la Constitución, para transformar el Estado. Es decir, el propio gobierno, que tiene varios años gobernando bajo la misma línea, sin interferencia de otros poderes, está diciendo, no, ahora esta Constitución que tiene tan solo 17 años, hay que transformarla radicalmente, hay que modificar enteramente nuestro ordenamiento jurídico a través de este mecanismo. Entonces, yo estoy de acuerdo que, digamos, si las iniciativas salían de la oposición, como hubo factores de la oposición que planteaban la Asamblea Nacional Constituyente, y parte de la objeción era, eso nos va a llevar a unos procesos electorales eternos, inacabados, y eso no es el mecanismo, es decir, no se puede lanzar un misil para matar un ratón. Entonces, yo creo que lo que es irónico es que sea el propio gobierno que la plantee a año y medio de terminar su mandato, lo que evidencia que se está buscando es otra cosa, es decir, se está buscando evitar los procesos electorales, porque ya sabemos que el CNE parece que no puede mascar chicle y caminar a la vez. Es decir, nos dijeron el año, como estamos en la onda del revocatorio, no podemos hacer las elecciones regionales. ¿Cómo no se van a hacer las elecciones regionales? Pero la discrecionalidad es tan grande, yo te estoy diciendo que el presidente planteó que va a enviar las condiciones para elegir. Sí, no, montó una comisión. Es decir, hay toda una serie de asuntos que no cuadran para nada con lo que es el ordenamiento legal, con lo que es la Constitución. Entonces ahora ni siquiera una constitución es una constituyente originaria, sino una constituyente comunal. Claro. Sí, a mí me gustaría ver a estos ahorita líderes que están diciendo que se puede convocar una constituyente sin preguntarle al pueblo y que la pueden conformar personas, delegados no elegidos popularmente. ¿Ustedes se imaginan que en el año 99 la Corte Suprema le hubiera dicho a Chávez que quienes iban a integrar la Asamblea Nacional Constituyente eran sectores de fedecámaras, la iglesia, las universidades? ¿Ustedes se imaginan la reacción de Chávez, Aristóbulo y estos diciendo cómo se le va a negar al pueblo la posibilidad de, digamos, decidir y nombrar a unos delegados tan importantes para modificar radicalmente la Constitución? Es decir, es solo plantear la idea de que esto no sea manejado directamente por todos los venezolanos, ya es un insulto a la venezolana. Recordemos que ahora tenemos una Constitución que repite en más de 30 artículos la palabra participación ciudadana, participación ciudadana, participación ciudadana. Y tanta participación ciudadana y se pretende modificar radicalmente la Constitución a espaldas del pueblo. Es decir, es claro que constitucionalmente hablando, esto es un fraude. Esto no es otra cosa que un mecanismo para salirse de una agenda ciudadana que está pidiendo otra cosa, que está pidiendo el restablecimiento del hilo democrático que se ha roto por... Recuerden ustedes que con la etiqueta numeral hora clave pueden enviar las preguntas. Aquí está M. Corredor, dice que se refieren con nuevas formas del sistema democrático. A mi parecer eso significa eliminación del voto popular. Para mucha gente es eliminar el voto popular que esta propuesta se concrete. Sí. Bueno, fíjense, lo que dice Maduro o lo que ha dicho el presidente Maduro es distinto a lo que puso en el decreto. Y eso, digamos, es una realidad. El decreto, en efecto, habla de que tendrá que ser por votación universal directa y secreta, que es como dice la Constitución, no lo está inventando. Y ese fue el planteamiento ayer ante el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Sin embargo, el día antes había anunciado que, y lo colea en el decreto, como para definirlo después, que pueden ser elegidos los integrantes por sectores. Es decir, dando a entender que es que la constituyente la van a integrar personas que escojan ellos.
Es decir, lo cual es un insulto a la soberanía popular, lo cual es sencillamente constitucionalmente implanteable. Eso no amerita discusión alguna, eso es ignorar y obviar la Constitución de plano. Entonces, creo que en efecto es desconocer la soberanía popular. Edwin Paz dice, si las elecciones son comunales para la constituyente y en su mayoría son pro gobierno, ¿cómo se equilibra eso? Un poco tú le diste respuesta a eso ya, Sí, ¿no? ya. Sí, yo creo que... digamos, Ahora, igual pueden, es decir, como han hecho las cosas siempre, es decir, a su buen saber y entender, pasándole por encima a todo el mundo, hacen su elección constituyente. ¿Qué pasa? bueno, eventualmente en estos momentos lo que está planteado, el presidente se dirigió al CNE, es decir, presentó su decreto al CNE, hay que presumir que lo está haciendo es para que convoque un referéndum revocatorio para que la gente decida, porque si no, no va al CNE, si no la implementa ya de una vez. Es decir, ahora el CNE tendrá que tomar la decisión de si va a convocar a unas elecciones con un decreto, digamos, insuficiente, donde no están las bases, que recordemos en la constituyente pasada, que por cierto el decreto dice, bueno, tomando como ejemplo la constituyente anterior, si tomaran como ejemplo la constituyente anterior, ni se le hubiera ocurrido plantearlo de esa forma, de tal manera que si el CNE tiene ahora una papa caliente porque tendrá que decir, bueno, ¿qué someto a votación? Si la gente quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que si eso se llega a plantear una elección de esa naturaleza, bueno, evidentemente estoy convencido que la reacción va a ser negativa, la gente no quiere modificar la Constitución, la gente quiere que se aplique la Constitución. Pero hay un antecedente también, no te olvides que en el 2007 el presidente Chávez en aquel momento sometió a consideración una reforma constitucional que contradecía o trataba de contradecir algunos contenidos de la Constitución y fue rechazada. En momentos de altísima popularidad fue del presidente rechazada, Chávez. Así es. Rolando Méndez, Aristóbulo dijo que el presidente no necesita consultar porque el artículo lo faculta. ¿Qué opina de eso? No, que no ha leído la Constitución o que la lea a su conveniencia. Es decir, basta con leer, cualquier persona puede leer el 347 de la Constitución y darse cuenta de que ahí dice que quien convoca la Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. Que el presidente o la Asamblea Nacional o un grupo de consejos municipales o un grupo de ciudadanos lo que pueden es solicitar, o lo que tienen es iniciativa para preguntarle al pueblo, pero solo convoca al pueblo. Eso está clarísimo en la Constitución. Tú sabes que y además, yo creo que es un tema hasta de lógica. Y a veces estas declaraciones políticas se olvidan y nos tratan como tontos. ¿Cómo se va a montar un proceso tan importante, tan radical, sin preguntarle a la gente? Es decir, porque acuérdate que ellos están convencidos de que encarnan al pueblo, Pero aun cuando todas las encuestas les den una exigua minoría, pero ese es el convencimiento que tienen. Yo creo que están convencidos que no ganan ninguna elección. Pero eso quedó perfectamente claro ayer en la presentación que hizo el presidente Maduro ante el CNE. El tema que si la votación es sectorial, que si es una constituyente comunal, bueno, son manejos, que usted digo, retóricos en algún momento, pero ayer quedó perfectamente claro cuáles son los mecanismos y que en todo caso es producto de una elección, de una votación universal, directa y secreta. Sí, el problema es si la gente está, en este momento, el país está en la vía de la constituyente, que es lo que no parece. Claro. Charles Alexander, si no se participa en la constituyente, ¿se estaría en un escenario igual al 2004 cuando se abandonó la elección de diputados? Fíjate, yo lo que creo, insisto, es que el primer acto para montar una constituyente es preguntarle al pueblo si la quiere o no. Exactamente. Sí, yo creo que para esa elección, si esto llega a correr y si el gobierno logra montar esta agenda y logra distraer a los venezolanos de sus verdaderos intereses y nos impone este camino fraudulento, bueno, en verdad el camino arranca preguntándole a la gente si quieren o no la constituyente y la gente dirá si quiere o no la constituyente. Yo presumo que la gente va a decir que no quiere una constituyente, sino lo que quiere es democracia, lo que quiere es progreso, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Nos están llegando muchas participaciones, Bueno, Manuel, aquí tenemos pero la última. Abogados penalistas dicen, ¿puede la Asamblea Nacional solicitar al CNE que se llame a referéndum consultivo en base al artículo 347 de la Constitución como su iniciativa? Sí, yo creo que la Asamblea Nacional perfectamente puede hacerlo, pero en todo caso es la obligación del CNE. Es decir, el CNE no puede, es decir, si le están trayendo una iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, lo único que puede hacer el CNE es someter eso a votación.
Ok, muchísimas gracias, Rafael. Chévere, Ahora sí gracias. ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final de la hora clave. Usted está viendo La Hora Clave. Vivimos momentos difíciles en nuestro país. Alto costo de la vida, escasez, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades para nuestros jóvenes, especialmente para los más pobres. Nuestra economía está mal y no lo vamos a resolver divididos. No se trata de chavistas u opositores, se trata de nuestra Venezuela. Debemos derrotar el sectarismo, jamás apoyar el revanchismo. Es el momento de la rectificación para la concertación. Es la hora de la unidad nacional. ¿Qué te provoca hoy? ¿Un corte de carne? ¿Quizás una exquisita comida del mar? ¿O mejor una paella? Comida española y mucho más, con música en vivo y el mejor ambiente. En el Bodegón de Sevilla, solo faltas tú. Bodegón de Sevilla, Las Delicias, Maracay. Seguimos con La Hora Clave. Bueno, entonces cae de Twitter que están reventando aquí. Nada más cierto, dice uno, todo lo que puede hacer el CNE es estructurar la pregunta y someter al referéndum. Correctísimo. Dice Milagros Quevedo, gracias por ser la puerta para gritar el sentir del pueblo venezolano. Muchas gracias. Y gracias a usted. Frine Romero, ¿qué pasaría si el CNE aprueba en base a la sectorización para la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, Oscar de Jesús dice, desde que el pueblo está pidiendo cambio y soluciones a los problemas, no es constituyente lo que la gente pide. Lo que él está afirmando no es constituyente lo que la gente pide, es otra cosa. Bueno, nosotros tenemos aquí también las opiniones, que por cierto, dos abogados constitucionalistas que no opinan igual a nuestro invitado en relación al tema de la constituyente, estuvieron aquí en nuestro programa Primera Página, nuestro programa aquí en Globovisión. Y de ahí nosotros entresacamos de sus opiniones una síntesis bien importante, porque ustedes se hagan una idea más completa. Para aprobar la nueva Constitución, se aprueba por el pueblo, por el voto popular. Para aprobar los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, lo aprueba el pueblo por el voto popular. Y previamente, cada candidato que se va a postular por los distintos sectores y jurisdicciones territoriales es aprobado por asambleas populares, asambleas sociales, asambleas sectoriales, incluso por la dirigencia de los respectivos grupos políticos que lo acompañen. Debemos entender una cosa, aquí han tratado de engañar al pueblo, una vez más lo han tratado de engañar, porque aquí no hay fraude, aquí va a unas elecciones directas, universales, secretas, previo a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? ¿Cuándo se instala? Cuando se instalan todos los diputados. Y precisamente quien escoge los diputados es el pueblo. Si partimos del hecho hipotético de que los integrantes de esa constituyente serán 500 personas, en la medida en que las bases comiciales que aprueba el CNE, no las aprueba el presidente, no las aprueba una comisión, el CNE, porque así lo establece la Constitución, en la medida en que esas bases comiciales le permitan a chavismo, a oposición, a cualquier otro grupo, presentar sus 500 nombres para sus 500 candidatos, allí está garantizada la democracia. Yo considero que es una actitud irresponsable, una actitud intolerante, una actitud guerrerista de la oposición,
declarar a priori que no habría participación democrática para la oposición sin que se hayan publicado bases comiciales de este evento de referendo popular para constituyente. Repito, si la oposición tiene la posibilidad de presentar sus 500 candidatos con sus 500 nombres y apellidos para que ellos puedan ser elegidos tanto por un rango nacional como por un rango estadal o como por un rango sectorial de grupos sociales vulnerables. Bueno, Manuel, al principio Julio César Latán y ahora Jesús Silva. Ahora, el problema no es que va a ser el CNE, que siempre va a ser lo que diga el gobierno. El problema es que quiere la gente y si lo que se va a hacer está acorde o no con la Constitución. Bueno, mira, el planteamiento de la constituyente no es nuevo y ha sido un planteamiento de los sectores opositores casi comenzando el gobierno. Incluso cuando el referéndum revocatorio del 2004 se planteó el revocatorio. Hay organizaciones de la oposición de destacados especialistas que vienen planteando eso, pero más que el concepto estrictamente jurídico en función de la realidad política del país. Y en consecuencia lo que se está planteando ahora, entiendo, es una respuesta, a lo mejor no es la mejor ni es la pertinente, frente al cuadro de grave crisis política que ha desencadenado también consecuencias económicas y sociales. Y por eso es que ahora, esto no es nuevo en Venezuela ni en ninguna parte. Recordemos que en 1990 la Constitución colombiana, cuando el gobierno de Gaviria buscaba era abordar el problema en aquel momento de las guerrillas. Recordemos que después, en Ecuador y en Bolivia, cuando ocurrió el llamado virus de los Andes, que había inestabilidad política, se convocaron a constituyentes y de alguna manera han garantizado la estabilización. Entonces, no siempre este mecanismo se utiliza para lo que fue su razón de ser, digamos, que es el tema estrictamente constitucional, sino también por razones políticas. Bueno, aquí tenemos moto, arte, publicidad, la Constitución está blindada, ningún gobierno de turno la puede cambiar solo porque no le conviene. Bueno, dice Marci Betancourt, los ciudadanos solicitan al CNE que se llame a referéndum consultivo para preguntar si se desea o no la constituyente. Bueno, John, buenas noches. Para activar el 348 y 349 tendría que pasar por la primera fase, 347, o se aplican los 3 artículos. Bueno, la gente maneja su cosa, la gente está clara. Ahora, lo que sí está claro es que en todos esos casos que se ha recurrido a la constituyente es sobre la base de un consenso mínimo entre los factores, ¿no? En pugna. Lo que llama la atención de ahora es una convocatoria unilateral, en este caso del presidente, sin consultar otros factores de la sociedad que también seguramente tienen interés en un mecanismo como este. En consecuencia, eso, en vez de abordar el tema de la polarización y abrir una alternativa o una respuesta a este cuadro tan crítico que vive el país, lo que puede ser, contrariamente a lo que se piensa, lo que puede ser es un factor que contribuya a profundizar la crisis venezolana con sus consecuencias de violencia que todos estamos viviendo. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.